lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 11 minutos. Gracias por los aportes que hemos recibido de nuestra audiencia, la sintonía, las reflexiones. Muchas gracias por compartir este espacio de noticias. No se olviden, estamos transmitiendo digitalmente a través de YouTube y Facebook. Estamos con nuestras frecuencias en señal abierta a nivel nacional e igualmente por internet a través de www.sonorama.com.es. Le doy el buenos días al señor economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, que nos acompaña de modo telemático. Entiendo que está en el Manso Guayas, senador de Huancavilca. ¿Cómo le va, ministro? Exministro, bienvenido. ¿Cómo está, Fabricio? Gracias por la entrevista. Saludos cordiales a usted y a la audiencia. A usted por la gentileza de atendernos. A ver, estamos a puertas del cierre del año, o sea, ya estamos en el último trimestre del año. Y este mes, yo le decía la semana anterior a Pablo Arosemena, que nos concedió una entrevista, que creo, me da la impresión que el reto más importante de octubre que tendrá el gobierno es definir o afinar, mejor dicho, los términos de la proforma presupuestaria para el próximo año. ¿Cómo ve usted el cierre de este año en este último trimestre del 2022? Señor economista, tenga la bondad. Sí, el año 2022 arrancaba con un presupuesto del Estado con déficit de 3.800 millones de dólares, así fue aprobado en la Asamblea. Luego vinieron un incremento en el precio del petróleo, que le está dando al país algo así como unos quizás 900 o cerca de 1.000 millones de dólares adicionales en ingresos que no constaban en la proforma del 2022. Y también por el lado de impuestos, al no haber sido hecha la proforma con la reforma tributaria, también tiene algo así como unos 1.000 millones de dólares adicionales en recaudación. Por lo tanto, si uno le quita 2.000 millones a los 3.800 millones de dólares que están presupuestados, terminaremos el año con un déficit fiscal cercano a los 2.000 millones de dólares, que es la meta que se había propuesto el gobierno con el Fondo Monetario. Quizás estaremos logrando un mejor resultado que aquel propuesto por el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario pensaba que el precio del petróleo iba a estar mucho más bajo en este año. De cara al 2023, es poco lo que el gobierno puede hacer para incidir en la economía para el lado de crecimiento, porque todavía tiene que hacer ajustes y están en la pelea interna de si el déficit fiscal va a quedar más cerca de 1.000 millones para el 2023 o más cerca de 2.000 millones para el 2023. En esas discusiones deben andar todavía en estos 18 días que le restan al mes de octubre para poderle entregar a la Asamblea Nacional ese presupuesto para que sea discutido y aprobado. ¿Usted cree, economista, que los supuestos macroeconómicos, por ejemplo, el precio del barril de petróleo, terminan siendo conservadores? Siempre se utilizó un precio de petróleo conservador hasta el año 2007, en donde el gobierno del presidente Correa lo que hizo fue acercar el precio del crudo al valor real, tratando de ubicarlo siempre al nivel real y quedándose sin espacios de holgura. El año pasado, por ejemplo, se lo presupuestó en 59.60 porque se pensaba que más o menos por ahí andaba el precio del crudo. Es decir, se ha mantenido la política de ubicar un precio de crudo bastante cercano a la realidad. Y esa quizás es la mayor de discusiones actualmente. El Fondo Monetario, en las estimaciones del día de ayer que presentaba en las reuniones en Washington, decía que el precio del crudo para el año 2023 va a tener una caída de más o menos un 13% frente al precio de cierre de este año. Y el precio de cierre de este año para Ecuador, el fondo lo estimaba, y creo que le va a pegar bastante bien, lo estimaba en $85. Y si uno le quita ese 13%, termina el precio del crudo ecuatoriano, en la estimación del Fondo Monetario, en algo así como 74. Entonces estaría con la discusión. Ponemos el 74, que es la estimación del Fondo Monetario, que es la que se ha utilizado en los últimos 3 presupuestos, o trabajamos con un 64, que es un precio que quiere Finanzas, que es mucho más conservador. Eso un poco es la discusión. Y no es poca cosa, porque ahí hay más de 500 millones de dólares de diferencia entre un escenario y otro, que puede hacer que el déficit fiscal se presente un poco más bajo o un poco más alto. ¿Tenemos más o menos una estimación, una idea de cuál sería el déficit fiscal proyectado para 2023? 1. Y 2, ¿cómo estamos cerrando el año en términos de ese déficit fiscal 2022, economista? Sí, yo creo que los números van a ser idénticos en déficit fiscal. 2.000 millones cerraremos este año en déficit fiscal, 2.000 millones es el presupuesto que creo que ubicarán en la Asamblea Nacional para el año 2023. Ahora, el tema del déficit es importante. Acá el elemento también relevante es el gasto.
¿no? Porque puedo tener un déficit fiscal igual de 2.000 millones, pero la economía va a estar mejor si gasto un poquito más, porque incido un poco más en la economía. Pero ahora lo que estamos viendo es una economía que termina de ajustar, no tanto en el gasto corriente, algo más en el gasto capital, lo cual uno dice, bueno, ¿cuál de los dos gastos es el que deberíamos ajustar más? Y uno dice, ajusta en el gasto corriente y dale algo más de inversión pública para que la economía se dinamice. Pero ahí también viene la otra parte, ¿no? Cuando ajustas el gasto corriente, dices, ¿dónde ajusto? ¿Cuál es el principal gasto? Y el principal gasto es salarios, y ahí es difícil hacer un recorte muy grande. Yo creo que ya es una buena gestión la que se ha venido haciendo en los últimos 4 años, de lograr que el precio de lograr que el salario se mantenga bastante plano, y que no siga subiendo como veníamos viendo que subía año tras año. Eso también es bueno en la economía para el tema fiscal, pero también puede molestar el tema de la reactivación y también el tema de los servicios, que es un asunto no menor. Ahora bien, sí o sí, se va a requerir financiamiento internacional, y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se acaba este año. ¿Qué va a pasar el próximo año? O sea, hay la posibilidad de que los multilaterales le sigan prestando dinero al Ecuador, más allá de la inexistencia de un acuerdo con el fondo, o hacer otra negociación con el fondo. ¿Cómo le ve usted? Sí, los multilaterales financian al Ecuador independientemente de si el fondo está con un programa abierto o no. Es decir, siempre nos han financiado los multilaterales, y llamemos al BID, la CAF, el Banco Mundial. Ellos siempre nos han estado financiando independientemente de si hay apoyo o no con un programa del Fondo Monetario. El Fondo Monetario nos ha dado en los últimos 3 o 4 años, nos ha dado más de 7.000 millones de dólares en financiamiento, una cosa extraordinaria, que quizás no la volvamos a ver en mucho tiempo. Pero los multilaterales van a estar ahí presentes. ¿Cuánta plata se necesita para el cierre financiero del 2023? Pensemos en 2.000 millones de déficit fiscal y digamos unos 4.000 millones más de amortización de deuda. Es decir, hay que buscar 6.000 millones de dólares. El gobierno hizo una tarea importante que es digna de mencionar, el refinanciar la deuda con China, para que en lugar de que los 1.400 millones que tenía que pagar de capital en el año 2023 los patee un poco más adelante. Eso también le quita presión en la búsqueda de financiamiento. Hay cosas interesantes, el tema del comercio exterior, la generación de divisas, no solamente por deuda, sino también por comercio exterior, por nuestras exportaciones, fueron muy bien en el año 2021, van muy bien en el 2022, esperamos que no se compliquen para el 2023 con esta apreciación del dólar. Y para poner un número importante, el camarón, por ejemplo, el año 2019 por ahí andaba en 3.800 millones de dólares, el 2020 se mantuvo, el 21, el año pasado, llegó a 5.300, para este año podría estar llegando a 7.000 millones de dólares. Son números importantes en generación de divisas que ayudan al tema de mantener una economía sólida, dolarizada. Y por ahí está apareciendo un sector que es el sector de la minería, que ha ido generando también 1.000 millones de dólares anuales en incremento de exportaciones en los últimos 2 años al menos. Pero, por ejemplo, se ha anunciado, yo no sé si se le puede llamar renegociación a los términos de la negociación con los chinos. No sé si el término es renegociación o reestructuración. Al final creo que se va a terminar pagando lo mismo, pero se amplían los plazos. ¿Cómo mismo explicamos esto, economista? Sí, al final es un reperfilamiento, es decir, si venía que había que pagar 1.400 millones en el 2023 y 1.100 millones en el 2024, esos 2.500 millones, en vez de pagarlos en 2 años, se los paga en un poco más de tiempo. Es decir, hay un reperfilamiento, pago menos en cada año en los años siguientes, pero distribuido en los años posteriores. Ese reperfilamiento no es poca cosa, porque si no lo hacías, tenías que ir a buscar y tocar puertas del mercado internacional, que te dice hoy día, ¿quieres plata? Te cuento que aquí se están negociando tus papeles arriba del 20% de interés, para ponerla fácil. Pero ese reperfilamiento tendrá una incidencia notoria de fondo en la proforma para el próximo año, economista. Sí, porque tienes que ir a buscar 1.000 millones menos de financiamiento, y eso es importante. Es decir, te quitas la presión de ir a buscar 1.000 millones de deuda cara para pagar 1.000 millones de deuda más barata. Eso es importante porque inclusive hasta estarías
ayudándote a cumplir la norma constitucional, porque la Constitución te dice, si vas a pedir plata nueva, que sea para pagar deuda, que esta sea con tasa de interés más baja o mejores condiciones. Entonces, hoy día no hay mejores condiciones en el mercado internacional para bonos de deuda externa, por ejemplo, porque se está negociando altísimo, y la deuda externa total ecuatoriana está en los niveles más bajos que hemos visto en los últimos años. La tasa promedio de la deuda debe estar bordeando el 3,5%, cuando en el pasado estaba quizás al doble. Y el acceso a financiamiento internacional se restringe porque las condiciones que están ocurriendo en el mundo hacen que las cosas sean más complejas, y lograr no pagar en este año que viene $1.000 millones y los años siguientes cantidades similares también sirven. Economista, el último fin de semana el presidente de la República estuvo en Guayaquil y en su discurso por los 202 años de independencia del puerto principal, volvió a insistir en que el gobierno ha invertido más que los gobiernos anteriores en varios rubros. Yo le pregunto a usted si es así, si el gobierno efectivamente en las cifras, en las frías cifras, exhibe mejores niveles de inversión del gasto público respecto de los gobiernos anteriores. A ver, hay dos cosas, ¿no? Una cosa es el gasto y otra cosa es el gasto corriente y otra cosa es el gasto de capital. Si uno dice gasto por gasto, ¿estás pagando más nómina que antes? La respuesta es sí, pues estamos pagando más nómina que antes. ¿Estás pagando más nómina a salud que antes? La respuesta sigue siendo sí, igual en educación. O sea, por supuesto, pasa el tiempo y vas pagando más. ¿Estás pagando más bono de desarrollo humano hoy día que antes? La respuesta también es sí, porque por la pandemia se incrementó el número de personas, ¿no? Y ahí viene la parte complicada. ¿Estás gastando más en obra pública hoy día que antes? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque antes en el país, en el año 2012 al 2014, se llegó a gastar 10.000, 12.000 millones de dólares. Y ya en el mismo gobierno de Correa, ese gasto de obra pública que llegó a estar en 12.000 o 14.000 millones, empezó a bajar a la mitad, llegó hasta 7.000 millones. Y ahora andamos peleando porque no se caiga de 2.000 millones de dólares. Entonces, en el conjunto, puede ser que estés gastando más salud, educación, bono de desarrollo humano, que es el tema que seguramente el gobierno cataloga como social, y trata él de sacar esa información que seguramente es cierta. El asunto es que en el conjunto, la parte también nos interesa la obra pública, y la obra pública está disminuida y viene disminuyendo del 2014 año tras año, y al menos ha encontrado un piso en los 2.000 millones de dólares para este año. Escuchemos, y le invito a hacerlo, escuchemos un extracto muy breve de lo que la propia Secretaría de Comunicación viralizó en las últimas horas sobre ese extracto del discurso del presidente. Póngalo, Roberto Carlos, para que escuche el economista, por favor. La inversión social es la más grande de la historia del Ecuador. Estamos invirtiendo más de 13.000 millones de dólares anuales en salud, educación, bienestar social, protección a la niñez. En mi gobierno se han creado 275.000 empleos adecuados. Al menos 350.000 personas han salido de la pobreza. Lo importante es que hoy la reactivación se siente en el turismo, en los 234 millones de dólares en inversiones que hemos propiciado en las áreas hoteleras. Ese es el Ecuador de oportunidades que estamos construyendo. Tres colores, un solo Ecuador. Ahí nos presentaron con tres colores un solo Ecuador, ¿no? Que es el spot del gobierno. Esto que acaba de sacar, que acabo de presentarle, ¿es así, economista? Yo no tuve retorno, no puedo escucharle. Oiga, hablaba de 13.000 millones de dólares de inversión social. Claro, por eso digo yo, si es que suma usted inversión social y la anota como el sueldo de los maestros, digamos que son 3.000 millones de dólares, el sueldo de la salud, entonces, y más el bono de desarrollo humano, más la plata pagada a la seguridad social, por supuesto, va a sumar esa cantidad. Y cuando compara esa cantidad de ahora con el pasado, seguramente va a ser más alto, porque año tras año la economía va aumentando. El Producto Interno Bruto este año va a ser 113.000 millones de dólares, hace 2 años eran 96.000.
año tras año va aumentando, y eso es lo que cada cual va a tratar de ir proporcionando y difundiendo lo que está haciendo. Pagar la nómina, si el gobierno cree que pagar la nómina es una maravilla, está bien, eso es lo que va a tratar de defender, pero en el conjunto uno quisiera que haya un buen gasto de capital, un buen gasto de nómina, que se cumpla la norma constitucional de incrementar medio punto para salud del PIB, medio punto para educación del PIB, que es la parte que también sirve en la parte social y que no hemos estado acostumbrados a cumplirla en el pasado. Economista, ¿y qué pasa con el sector productivo? Por ejemplo, el sector minero se me ocurre, el sector petrolero. No sé si estos dos sectores siguen siendo parte de esto que le denominan algunos el motor de la economía ecuatoriana. Sí, cuando uno mira en el Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Qué cosa es lo más importante? Entonces uno dice, mira, por ahí el sector importante es la manufactura, por ahí el sector importante es el comercio, y uno mira el sector petrolero y dice, representa el 4.5% del Producto Interno Bruto. Cuando uno mira la exportación, que es uno de los elementos que hay que destacar, porque tenemos una situación, al estar dolarizados, nos interesa siempre que nos entre en plata, bien sea por deuda, bien sea por inversión extranjera, bien sea por comercio exterior. Y ahí, por ejemplo, uno ha ido observando en los últimos años, ¿no? En el 2019, por ejemplo, el sector bananero exportaba 3.800 millones de dólares en el 2019, y el sector camaronero exportaba por ahí 3.500, es decir, el banano era más importante que el camarón por esas épocas. Y el sector minero, uno decía, mira, por ahí está la minería exportando 300 millones de dólares, y la relación entre banano y minería era 10 a 1. Pasó el tiempo y de repente el año pasado el sector camaronero superó ampliamente al banano, de 5.000 millones de camaronero, y banano se quedó en 3.200 millones. Y para este 2022 hay una cosa que es de alguna forma inédita. Ya el bananero va a quedarse en los niveles de 3.000 millones de dólares, es decir, ha perdido espacio frente al pasado, y la minería quizás este año esté alcanzando esos 3.000 millones de dólares, y ya lo que era 10-1 a favor del banano en el pasado reciente, va a ser 1-1 en el momento actual. Es decir, ya el sector minero podría estarse convirtiendo en el segundo producto de exportación no petrolero en el Ecuador, y no es poca cosa, sobre todo por el poco tiempo que le ha tomado, y lo más importante, el gran potencial que tiene, y eso también nos va a ayudar, o nos podría ayudar a superar el momento de crisis que vamos a tener al frente, cuando el Fondo Monetario en las reuniones ayer decía, lo peor está por venir. Es decir, ajustémonos los cinturones porque las cosas están moviéndose bastante feo por Europa, por China, por Estados Unidos. Entonces, a nosotros como país, que vemos que un sector que era un motor nuestro, el banano, se desinfla, por suerte estamos viendo que nos está saliendo otro sector nuevo, que es minería, que nos da divisas, que nos permite trabajar en el tema de dólares para una economía que demanda dólares para estar dolarizada, que es lo que todos queremos, ¿no? Acá uno de nuestros oyentes le hace una crítica a usted, y le voy a trasladar la crítica. Dice, parece que al exministro le cuesta ser crítico y da la vuelta a la pregunta de que si hay 13.000 millones en inversión social. ¿Qué le responde usted al oyente economista? La respuesta es sí, hay los 13.000 millones de dólares. ¿Dónde están los 13.000 millones de dólares? Seguramente están en salarios, en el bono y el pago a la seguridad social. Ahí están. Ahora, eso es lo que uno desearía, sí, que se pague y que se aumente también el 0.5% del PIB en cada sector, salud y educación. Pero también quisiéramos ver una inversión pública más fuerte, digamos. Al final del día la economía no puede ir solamente en una parte, es un conjunto que no puede ser desatendida una parte, porque esa pata queda coja y nos hace complicar. Yo digo, por ejemplo, cuando uno va por las carreteras, uno se da cuenta que no hay inversión pública. Basta con ver algunas y las he citado. El tramo de Quinindé Esmeraldas, que está destrozado, que incluso ha sido motivo de paralizaciones por parte de las comunidades de esta zona de la provincia de Esmeraldas. La carretera que enlaza Chimborazo con Guayas, que es la carretera Colta-Payatanga-Bucay, que el tramo de Payatanga-Bucay igualmente está destrozado. Y yo vine, le cuento, el lunes desde Guayaquil por la carretera de Guaranda, y resulta que peligrosamente me parece que están permitiendo que se deteriore la carretera que enlaza Guaranda con el Arenal y con Ambato en la provincia de Tungurahua, que es una buena alternativa para enlazar sierra con costa. Yo digo, ahí falta inversión pública, economista. Ok, sí,
O sea, si tienes tú una economía que en el año 2006 gastaba en obra pública 2.000 millones de dólares y 16 años después ahora gastan los mismos 2.000 millones de dólares, quiere decir, algo ha pasado. Nos hemos quedado demasiado rezagados en el tema de inversión pública, llegamos a estar en el 10% del Producto Interno Bruto de inversión pública y nos fuimos cayendo ahora a niveles del 2%. Deberíamos estar un poco más altos, sí, al doble por lo menos, a 4 puntos del Producto Interno Bruto es lo que desearíamos que ocurra en ese sector. Pero hay que estar claros también, si vamos hacia allá, quiere decir que vamos a ir hacia mayor déficit fiscal, hacia mayor requerimiento de endeudamiento, y en este momento las condiciones no lo permiten. Entonces, claro, tienes que ir viendo cómo haces algún esquema de alianzas público-privada, algún esquema de concesiones para dejar que esas vías, que esos proyectos no se deterioren, que es lo que quisiéramos los ecuatorianos. Correcto, economista. Le agradezco por estos minutos para el debate público sobre los temas económicos. Un abrazo, economista Fausto Ortiz. Gracias, Fabricio. Saludos cordiales. Muy amable. Gracias a Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, conversando aquí a primera hora sobre los temas económicos, el cierre del año y las perspectivas para el próximo año en materia justamente económica. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.